Hola, con este vídeo voy a explicar el punto 8 del tema 8 funciones en el que estamos, que se llama otros tipos de funciones. Recordemos que hasta ahora hemos estudiado la función lineal. La función lineal analíticamente, es decir, la expresión algebraica de una función lineal, siempre va a ser i igual a mx más n, siendo m la pendiente y n la ordenada en el origen. Recordemos que la pendiente, la m, me da idea de lo inclinada que está la recta, y la n, la ordenada en el origen, es la coordenada y en el origen de la función. ¿Vale? Me da una idea también del punto de corte de la función con el eje y, ¿vale? Las funciones de proporcionalidad directa eran casos particulares, cuando n es igual a 0, de la función lineal. Y la función lineal se caracteriza porque si yo la represento en unos ejes coordenados, voy a obtener una línea recta. En el caso de la función de proporcionalidad directa, además, esa línea recta va a pasar por el origen. Bueno, pues en este punto vamos a ver otros dos tipos de funciones que son muy importantes, pero quiero que las veamos un poco por encima porque se van a dar con más profundidad a lo largo del curso próximo, ¿vale? La primera función que vamos a ver es la función de proporcionalidad inversa y a continuación veremos la función cuadrática. ¿Qué tenemos que saber de la función de proporcionalidad inversa? Pues al igual que una función lineal es de la forma i igual a mx más n, pues tenemos que saber que una función de proporcionalidad inversa siempre va a ser de la forma i igual a k partido por x. K es un número, al igual que m y n en la función lineal también eran números, pues k es un número que se llama constante de proporcionalidad inversa. Tenemos que saber también que la representación gráfica de una función de proporcionalidad inversa se llama hipérbola y es de esta forma, ¿vale? Si nosotros a partir de esta función hacemos una tabla de valores, le damos valores a x y vamos obteniendo los correspondientes valores de y, vamos a ver que obtendremos pues puntos que van haciendo la forma de esta curva. Una hipérbola en realidad son dos curvas, ¿vale? Sería esta y esta, representarían a esta función, ¿vale? Tampoco quiero que os liéis mucho más, simplemente saber que cuando cuando el número que está en el numerador es mayor que 0, la función va a ser una hipérbola que está en el primer y tercer cuadrante. En cambio, cuando este número es menor que 0, la representación gráfica de una función de proporcionalidad inversa va a ser una hipérbola que está en el segundo y en el cuarto cuadrante, ¿vale? Y nada más. Simplemente saber también que las ramas de la hipérbola se van aproximando cada vez más al eje X y al eje Y, pero nunca llegan a cortarlo, ¿vale? Es decir, esta función no tiene puntos de corte con los ejes. Y no quiero que sepáis nada más. Resumiendo, función de proporcionalidad inversa es así, de esta manera, un número partido por X. Su representación gráfica se llama hipérbola y si yo hago la tabla de valores y los represento en unos ejes coordenados, voy a obtener una curva así. La hipérbola son dos curvas en realidad, ¿vale? Si el número que está en el numerador es mayor que 0, la hipérbola estará en el tercer cuadrante. En cambio, si el número que está encima de x es menor que 0, la hipérbola estará en el segundo, cuarto cuadrante, ¿vale? Esta función nunca corta a los ejes coordenados, se van aproximando cada vez más, pero nunca se llegan a cortar. Vamos a ver ahora la función cuadrática. ¿Qué tenemos que saber de la función cuadrática? Pues la forma que adopta analíticamente, que sería esta, igual a x al cuadrado más bx más c. A, b y c son números, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo de función cuadrática, igual a 4x al cuadrado más 8x más 9. Pues eso sería una función cuadrática. Si yo hago una tabla de valores, le voy dando valores a x y voy obteniendo los correspondientes valores de y dibujo la función, pues voy a obtener una curva pues de este estilo, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber en este tipo de funciones? Pues lo mismo de siempre, la forma que tienen, que sería esta. Tenemos que saber que su representación en los ejes coordenados se llama parábola, aquí se llamaba hipérbola y aquí las funciones cuadráticas se llaman parábolas, y que todas las parábolas tienen unas características comunes. Este punto, que aquí es el mínimo y aquí es el máximo, se llama vértice de la parábola, ¿vale? Y luego veis que en este caso las ramas de la parábola, que son los brazos, aquí estarían hacia arriba y en cambio aquí las ramas estarían hacia abajo. ¿De qué depende que las ramas estén hacia arriba o hacia abajo? Pues del signo de a. Si a es un número mayor que 0, a es el número que va delante de la x al cuadrado, pues entonces las ramas de la parábola estarán así, hacia arriba. Y si a es menor que 0, las ramas de la parábola estarán hacia abajo. Yo aquí siempre digo un truco
que bueno, yo creo que es sencillo y además se os queda bastante fácilmente. Esto es como una sonrisa, ¿vale? Si A es positivo, está contento, lo veis, ¿no? Por eso las ramas de la parábola son hacia arriba. Si A es negativo, está triste, ¿vale? Está como con cara, con gesto triste. ¿Vale? Entonces, A positivo, contento. A negativo, triste. A positivo, ramas de la parábola hacia arriba. A negativo, ramas de la parábola hacia abajo, ¿vale? Si os fijáis, la parábola puede cortar al eje Y, puede cortar en un punto o puede cortar al eje Y siempre en un punto y con respecto al eje X puede cortar en dos puntos, como por ejemplo aquí, puede cortar en un punto si fuera tangente al eje X o puede no cortar en ningún punto si estuviera por aquí arriba, ¿vale? Imaginaros que la parábola está aquí arriba, pues entonces no cortaría el eje X, ¿vale? Entonces al eje Y siempre lo va a cortar en un punto y al eje X pues lo puede cortar en dos puntos como esta, lo puede cortar en un punto si fuera tangente al eje X o puede no cortarlo en ningún punto si estuviera pues por aquí arriba, ¿vale? Lo voy a dibujar para que lo veáis. A ver si me sale porque, a ver, así sería tangente al eje X, entonces lo cortaría en este punto, ¿vale? En cambio, si yo la dibujo aquí, pues veis que no cortaría el eje X, ¿vale? Cortaría el eje Y en un punto, pero al eje X no le cortaría. Entonces hay tres casos posibles. Al eje Y siempre lo va a cortar en un punto y al eje X puede cortar en dos puntos como esta, puede cortar en un punto cuando sea tangente o puede no cortar en ningún punto, ¿vale? Esas son las posibilidades que hay. Y nada más. Con esto hemos acabado el tema porque el siguiente punto no lo vamos a explicar, pero sí me gustaría ver con vosotros un ejercicio que se repite bastante y que es súper importante, y es este de aquí, ¿vale? El ejercicio 24. Siempre que yo quiera saber si un punto pertenece o no a una función, siempre tengo que hacer lo mismo, siempre, porque este ejercicio se repite mucho y sirve para cualquier tipo de funciones, no solo para la función lineal, ¿vale? Me dice, estudia si los puntos A y B pertenecen a esta recta, pero me daría igual si me ponen aquí una función cuadrática o una función de proporcionalidad inversa o la función que sea. Siempre, para ver si un punto pertenece o no a una función, ¿qué significa que pertenezca o no a una función? Que tiene que estar encima de esa función. Es decir, este punto de aquí, donde estoy poniendo el cursor, pertenece a la recta S, a esta de aquí, ¿vale? Este punto de aquí pertenece a la recta R. Este punto de aquí pertenece a la recta T, ¿vale? ¿Cómo saber, sin hacer la representación gráfica, si un punto pertenece o no a una recta? Bueno, pues siempre lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a coger la coordenada X del punto y la coordenada Y del punto y lo vamos a sustituir en la ecuación de la recta o en la ecuación de la función cuadrática o en la ecuación que yo tenga, ¿vale? Y lo vamos a hacer pues como siempre, o sea, yo cojo x igual a 3 y lo introduzco aquí, cojo y igual a 11 y lo introduzco ahí, que veis que es lo que he hecho aquí, y igual a 11 igual a 3 por 3 menos 15. Y aquí pasa como en las ecuaciones, ¿os acordáis que si yo resolvía una ecuación para saber si había llegado a la solución correcta o no, sustituía ese valor en la ecuación? Si obtenía una igualdad que se cumplía, entonces la ecuación la había resuelto bien y ese valor era la solución. En cambio, si yo obtengo, después de sustituir el valor, pues obtengo que 15 es igual a 22, pues entonces significa que ese valor no es solución de la ecuación y que yo lo he hecho mal, ¿no? Pues aquí pasa igual. Si cuando yo sustituyo las coordenadas x y la coordenada y en mi función me da una igualdad que tiene sentido, entonces es que ese punto sí pertenece a la función. Si me da una igualdad que no tiene sentido, entonces ese punto no pertenece a la función. Lo veis aquí, ¿vale? Voy a analizar si el punto A3 de coordenadas 3, 11 pertenece a esta recta. Pues sustituyo la x del punto en la x de la recta, la y del punto en la y de la recta, que es lo que ha hecho aquí. Y veis que no se cumple. 11 no es igual que 9 menos 15. ¿A qué no? Porque 9 menos 15 sería menos 6, que no es igual a 11. Entonces, como me da una igualdad que no tiene sentido, significa que el punto no pertenece a la recta. Vamos ahora con el segundo. Introduzco la x del punto en la x de la recta, la y del punto en la y de la recta y vamos a ver qué pasa.
Menos 27 es igual a 3 por menos 4 menos 15. Efectivamente, 3 por menos 4 es menos 12 menos 15 es menos 27. Obtengo una igualdad que sí que se cumple, que sí que es cierta. Entonces, este punto sí que pertenece a esta recta, ¿vale? Entonces, establezco pues un poco la similitud cuando veíamos ecuaciones. Yo obtengo la solución de una ecuación y la manera de comprobar si esa solución es buena o no es sustituyendo ese valor en la ecuación. Si obtengo una igualdad que se cumple, entonces es que ese valor es solución de la ecuación y está bien. Si obtengo una igualdad que no se cumple, significa que ese valor no es solución de la ecuación. Pues aquí con las funciones pasa lo mismo. Si yo tengo un punto y quiero saber si ese punto pertenece a una determinada función, siempre vamos a hacer lo mismo. Vamos a sustituir la x del punto en la x de la función, la y del punto en la y de la función. Hago las operaciones correspondientes. Si me da una igualdad que se cumple, es que ese punto pertenece a la función. Si me da una igualdad que no se cumple, es que ese punto no pertenece a la función, ¿vale? E insisto, esto me sirve para todo tipo de funciones, no solo para la función lineal. Si me ponen un punto y una función cuadrática y me dicen que compruebe si ese punto pertenece a la función, pues lo mismo, sustituyo las coordenadas del punto en las x y la y de la función, ¿vale? Venga, pues nada más. Con esto hemos terminado el tema y bueno, el tema próximo que vamos a ver es el de estadística y probabilidad, pero bueno, empezaremos en los próximos días, ¿vale? Venga, hasta luego.